Muy buenas tardes, amigos y amigas que se conectan a este conversatorio de INRED Digital. En este día estamos muy contentos de iniciar este nuevo año con esta temática justamente del rol de las personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. Les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como INRED Derechos Humanos y en Twitter como INRED 1. Hoy hablaremos, como ya les había mencionado, el rol de los defensores y las defensoras de derechos humanos en el Ecuador principalmente y cuáles son las consecuencias muchas de las veces o las retaliaciones que tienen por este ejercicio de los derechos humanos. Mi nombre es Julie Gaona y soy parte del equipo de comunicación de la Fundación Derechos Humanos INRED. Después de esta breve presentación, también quisiera darles la bienvenida a las personas que nos acompañan en este momento para compartir este análisis del día de hoy. Contamos con la presencia de Fernando Bastías, quien es representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil. También contamos con la presencia de Ivonne Macías, ella es coordinadora zonal de la Red de Mujeres de UDAP, que esta organización es la unión de afectadas y afectados por las operaciones petroleras de Chevron Texaco. Y adicionalmente nos acompañan también José Sarmiento y Luis Calle, quienes son líderes indígenas de la comunidad San Pedro de Cañar. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta tarde y esperando igual sacar unos buenos resultados de esta conversación también. Bienvenidos a todas y a todos. Bueno, ya para iniciar en materia también quisiera comentarles alguna información que nosotros hemos sacado respecto a esta temática sobre esta temática justamente que desde 1998 tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como de las Naciones Unidas recogen que las defensoras y defensores de derechos humanos de las personas que se dedican justamente a ejercer, a promover y exigir el respeto de los derechos humanos, tienen algunas dificultades en esta labor. Las y los defensores actúan en favor de derechos humanos, tanto en temas como el derecho a la vida, la alimentación, el agua, la salud, la vivienda adecuada, los derechos sexuales, así como una lista muy amplia de derechos que también los defienden. El acoso, las amenazas e incluso el perder la vida de algunas personas que cumplen esta labor son unos riesgos que enfrentan justamente las personas. Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que es una obligación de todas las personas y sobre todo de los estados garantizar el debido respeto a esta labor y también gozar de esta protección necesaria para cumplir su función. Después de haber comentado esto también, queremos iniciar ya con este conversatorio con Fernando Bastías, quien es miembro del Comité Permanente de la Defensa de Derechos Humanos en Guayaquil, y que nos comente esta organización, que es una organización que trabaja justamente la defensa de los derechos humanos y como defensores de derechos humanos y de la naturaleza, ¿cómo ustedes articulan estos apoyos y fortalecen a otras personas defensoras de derechos humanos con las que trabajan? Coméntenos más o menos cuáles son los casos que ustedes manejan. Te escuchamos. Bien. Muy buenas tardes con todas y con todos. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Es para nosotros como comité un gran honor estar presente aquí con otros también y otras defensoras y defensores. Bueno, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos es una organización que viene promoviendo, defendiendo y también investigando la tendencia de los derechos humanos en Guayaquil y también en el Ecuador. Entonces, justamente nuestra metodología entiende que lo comunitario va a servir bastante para este proceso de exigimiento, para este proceso de restitución y también para este proceso de justicia y reparación. Entonces, en ese enfoque, el comité lo que realiza son desarrollos y de los procesos comunitarios de la ciudad de Guayaquil, entendiendo que la ciudad de Guayaquil es una de las ciudades más desiguales de todo el Ecuador, no necesariamente por el nivel de pobreza que existe, sino por el nivel
de una brecha de desigualdad grande entre un grupo de personas que son capaces de gozar muchos más derechos que otros. Y a la larga ese escenario se transforma en un grupo de personas que tiene privilegios por encima de otros. Entonces, ese nivel de desigualdad, esa brecha de desigualdad, lo que hace es no dejar que otras personas, o no dejar que las personas puedan gozar efectivamente los derechos humanos que tienen. Entonces, en ese sentido, los únicos, el único elemento, la única forma en la que eso se pueda cambiar es a través de la misma comunidad, del proceso de exigibilidad histórico que inclusive está dentro de nuestra Constitución, que es el proceso de manifestaciones, el derecho a la protesta, el derecho a la resistencia. Entonces, dentro de esa misma línea, para poder ejercer ese proceso de exigimiento, lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, hacer que la comunidad pueda empoderarse. Pero para poder empoderarme, tengo que identificar qué clase de derechos tengo. Porque, bueno, si bien es cierto, identifico que soy una persona humana y tengo derechos básicos. Bueno, algunas comunidades se identifica eso. En otras hay que fortalecer un poco más. Y luego de ese siguiente paso, es importante analizar mi contexto. Cuando yo identifico que yo ya soy un ser humano, yo ya tengo derechos básicos por el simplemente hecho de ser persona, ¿qué es lo que está mal con el contexto? ¿Realmente gozo de este derecho a la ciudad? ¿Realmente gozo del derecho a la vivienda? ¿Realmente gozo mi derecho a un medio ambiente sano? Entonces, ese análisis y esa crítica es el proceso que se tiene que hacer con la comunidad, luego de haber identificado los derechos que yo tengo. Y al final, este tercer paso es el paso del exigimiento, que puede bien ser o por la vía legal o bien puede ser por la vía de protesta o manifestación, o en lo mejor de los casos las dos, que es un ejemplo que tenemos un caso de vivienda de una comunidad que fue reasentada y que no cumplió todos los parámetros establecidos en cuanto a las políticas de reasentamiento. Entonces, ese mismo proceso se hizo ahí. También estamos un poco dándole seguimiento al caso de Tenguela a propósito de los derechos de la naturaleza y también los derechos de las defensoras de derechos humanos. Tenemos como parte de la red, porque nosotros hemos generado en conjunto de la comunidad una red de defensores comunitarios de derechos humanos precisamente para esta articulación. Y desde las bases, desde las comunidades, poder identificar estas vulneraciones, estas tendencias de vulneraciones que existen. En este caso, en Tenguel, que es una de las parroquias de Guayaquil, tenemos a Esther Landeta, una defensora que ha venido denunciando la contaminación del río por parte de la actividad minera y que en realidad tiene amenazas en su contra por parte de los poderes económicos. Entonces, por ahí vemos también cómo se materializan estos riesgos que tienen las defensoras, como lo señala también el sistema interamericano y el sistema universal. Entonces, yo diría que la dinámica del CDH para poder articular con otras defensoras y otros defensores es primero fortalecerlos, luego que se los fortalece, se los articula, y luego que se los articula, promovemos ese proceso de exigimiento, pero siempre desde lo comunitario, porque nunca va a existir este proceso de restitución de derechos de arriba hacia abajo, porque en términos reales, el poder siempre va a tener esa tendencia de vulnerar derechos. Y por tanto, a la larga, el defensor o la defensora de derechos humanos, el rol principal es enfrentarse al poder, porque es como que el principal sujeto que genera esta vulneración. Entonces creo que por ahí iría la contestación a la pregunta. No sé si la pude responder. Muchísimas gracias, Fernando. Asimismo, damos la bienvenida a Ivonne Macías. Ella es parte de la organización Laudab, justamente es coordinadora de la Red de Mujeres. Muchas gracias por participar en este panel y también respecto a este tema que estamos nosotros tratando, Ivonne, desde el contexto en que ustedes se desenvuelven, como es la explotación petrolera, ¿cuáles han sido las vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza, por supuesto, que han sido más constantes y además que han sido vulnerables tanto ustedes dentro de la organización como dentro de su contexto en general, en otras organizaciones o en otras personas? ¿Cuáles han sido como esas vulneraciones más constantes? Gracias, buena tarde a todos y todas.
Eh, Realmente yo estoy apoyando a la red de mujeres de UDAT, de la Unión de Afectados por Actividades Petroleras, antes Texaco, ahora Chevron, o podemos decir Chevron Texaco. En cuanto a la vulneración de derechos humanos, realmente la UDAD o las personas que integramos la UDAD o todos los integrantes de las provincias amazónicas, especialmente de Orellana y Sucumbíos, han tenido sus derechos humanos violentados a diestra y siniestra en todos los aspectos y en todos los ámbitos, podríamos decir. Por la extracción hidrocarburífera especialmente se ha afectado los derechos de la naturaleza, que ahora son una garantía constitucional. Desde la Constitución, su marco legal 2008, se le dio derechos a la naturaleza, entonces sujeto de derecho, pero sin embargo, acá en nuestra Amazonía, y creo que en conocimiento el tema de derechos humanos, sabemos que a nivel nacional, a nivel de nuestro país y a nivel del mundo, miramos cómo la extracción hidrocarburífera, también la extracción minera, vulnera los derechos de las personas y de los pueblos. En cuanto a Orellana y Sucumbíos, la vulneración de derecho de vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, justamente por la extracción hidrocarburífera se da porque no se respeta la vida de las personas. Digamos, por la extracción hidrocarburífera desaparecieron 2 nacionalidades, como son los sanzaguares y los tetetes, nacionalidades o pueblos indígenas, porque ellos en sus conocimientos ancestrales y su vida misma y su cosmovisión propia, su tema médico lo hacían desde la propia naturaleza, con medicina natural, medicina alternativa. Y cuando viene la extracción hidrocarburífera y todos los problemas que esta conlleva, como es la contaminación del agua, la contaminación del suelo, la contaminación del aire, hace que las personas en estas comunidades se enfermaron y al no saber o no tener el conocimiento de cómo enfrentar este tipo de enfermedades fueron muriendo. Es más, porque en estas 2 provincias la extracción hidrocarburífera se da a diestra y siniestra y sin ningún control. Digamos, el Ministerio del Ambiente, como es el MAE, no hace ningún control en la extracción hidrocarburífera. Hay derrames de petróleo porque las tuberías son obsoletas. Es decir, la extracción hidrocarburífera se hace acá desde el año 1967. Prácticamente estamos hablando de 52, aproximadamente 53 años de extracción hidrocarburífera. Y entre comillas se podría decir que la extracción hidrocarburífera se hizo a conocer de qué era el desarrollo de los pueblos, pero hoy por hoy, en este año 2021, estamos nosotros diciendo que no es así, porque las poblaciones de acá no han tenido ningún desarrollo. No hay ningún desarrollo en el sistema educativo, no hay ningún desarrollo en el tema médico, no hay el tema de la salud, la alimentación, la soberanía alimentaria no se cumple. Todos los productos están contaminados porque tenemos la quema del gas natural o una combustión incompleta en los mecheros, que justamente va a ser como un mes aproximadamente que ganamos una acción de protección que se interpuso ante los juzgados y la corte le dio pues la razón a 9 niñas de las provincias de Orellana y Sucumbíos por el tema de los mecheros permanentes, donde se quema el gas permanente. Y esto hace que estudios de científicos exclusivamente de la clínica sanitaria suiza con otros compañeros de investigación en el tema médico, se pudo determinar por estos estudios de que la extracción hidrocarburífera o los mecheros permanentes tienen que ver en el tema de cánceres en la población. Es más, con estos estudios se ha podido determinar que hay un alto porcentaje de cáncer y justamente es por los metales pesados o por la bioacumulación de metales pesados que hay en el cuerpo. Y justamente es porque el agua está contaminada. Es decir, si hay derrames de petróleo, acá llueve mucho. Estos son llevados a las fuentes de agua, a las fuentes hídricas, a los cubos o pozos que uno tiene porque no tiene acceso a agua potable, realmente acá no hay. El agua lluvia también está contaminada por la constante quema en los mecheros y la combustión incompleta que se ha hecho.
Entonces, prácticamente tenemos una vulneración en todos los derechos, es decir, los derechos humanos están vulnerados acá. Y en cuestión de defensores de derechos humanos, la situación es complicada. Por ejemplo, en el caso Chevron Texaco, el mismo Estado ha sido el primero que ha vulnerado los derechos de los defensores de derechos humanos en el caso Texaco, a tal punto que el día de mañana, 11 de febrero, se va a cumplir 10 años de la primera sentencia donde se le dio la razón a los pueblos, a casi 30,000 afectados por las actividades hidrocarburíferas, y que tenemos una sentencia que el Estado ecuatoriano y que las grandes corporaciones, como en este caso Chevron Texaco, no quiere pagar. Es decir, ya se la condenó a pagar. Tiene que remediar, tiene que restaurar el daño ocasionado en la Amazonía por la vida perdida de los pueblos, de los animales, de la naturaleza en sí. Sin embargo, esta empresa no ha pagado, pero el Estado ecuatoriano le apoya. Entonces tenemos desde ahí, desde el mismo Estado, que está vulnerando y persiguiendo a los defensores. Hay una persecución mediática en cuanto a los defensores de derechos humanos. Y esto lo vemos prácticamente con el abogado principal, en este caso, el doctor Pablo Fajardo, y sus compañeros, que están siendo perseguidos por los medios de comunicación, por las redes sociales, es decir, una campaña de desprestigio para decir que son unos ladrones, que el juicio es un fraude. Entonces, todo esto se ha hecho. En el caso de las 9 niñas también, es decir, casi a un año se dio la sentencia. Era que iba la sentencia, que no va la sentencia, y al momento de la audiencia, que porque hay muchos abogados, que porque las niñas nos dijeron que se suspende. Es decir, igual el sistema judicial es del Estado, y hay las representantes del Estado en contra de los pobladores amazónicos y los defensores de derechos humanos diciendo, no, son unos mentirosos, no tienen la razón. Y sin embargo, en las cortes judiciales, hoy por hoy se abrió una luz y se dijo, sí, tiene la razón. En el caso Chevron Texaco, 4 sentencias ganadas, la última que fue en el 2018, mayo del 2018. Sin embargo, a 2 meses después hay un laudo arbitral dictado por la Haya, cuando es una organización, un organismo que está prácticamente violentando la soberanía ecuatoriana y el Estado lo permite. Es decir, y quiere decir que se declare al juicio que lleva la UDAD contra Texaco, que se lo declare nulo. Es decir, y hace una campaña en contra de los defensores de derechos humanos. Entonces, todo este caso lo vivimos acá. Pero la gente igual, la gente está empoderada por el trabajo que se va haciendo. Creo que por ahí. Sí, muchísimas gracias, Ivonne. Justamente eso ha sido como nuestro interés también de ver diferentes perspectivas de la labor de las personas defensoras de derechos humanos, como por ejemplo habíamos escuchado a Fernando desde esta trinchera, digámoslo de alguna manera, desde lo urbano también, y con usted, Ivonne, también el tema de la defensa de los derechos de la naturaleza principalmente, y lo que conlleva también este esfuerzo de ir contra las vulneraciones que generalmente las producen algunas de las veces la explotación petrolera, las petroleras o el Estado en general. Bueno, también contábamos con la presencia de los líderes indígenas, porque también nos interesa conocer cuál es la perspectiva desde la justicia indígena, sobre todo en el accionar de ejercer sus tradiciones ancestrales y de ejercer también a la par también y con el tema de la justicia ordinaria. Bueno, creo que tenemos un poco de problemas técnicos con la conexión de nuestros compañeros líderes de la comunidad de San Pedro de Cañar. Recordemos que el año pasado, justamente en julio, ellos estuvieron luchando, digámoslo de alguna manera, dentro de la Asamblea Nacional, exigiendo la amnistía para 23 autoridades indígenas, quienes fueron criminalizados, que eso también es un tema súper importante de tratarlo y analizarlo dentro de este conversatorio, la criminalización a las personas defensoras de derechos humanos. Ellos ejercieron su derecho o aplicaron su derecho justamente de la justicia indígena porque tienen un consejo de justicia indígena. Sin embargo, ellos fueron tratados con tipos penales desde la justicia ordinaria y también fueron privados de su libertad, y hace un año ellos fueron
fueron amnistiados por la Asamblea Nacional. Entonces queríamos también conocer ese aspecto y también ese enfoque. Esperemos que ellos se puedan conectar en un momento más. Conocemos que tienen un poco de problemas en la conexión. Sin embargo, vamos también a darles otra información respecto a la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Como les comentaba, una de las situaciones más graves que han tenido que vivir es la criminalización o también el hostigamiento. Conocemos, según datos del portal digital de la Barra Espaciadora, en 2018 en Ecuador se registraron 495 tipos de vulneraciones de derechos humanos y de ellas 112 correspondían a violaciones a derechos de la naturaleza, 65 a personas defensoras de derechos humanos y 318 a derechos en general de las poblaciones. Además, existe un dato revelador de las Naciones Unidas que indica que a nivel de Latinoamérica, Colombia es el país con más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, ya que entre enero y julio del 2019 se registraron 52 asesinatos. En ese sentido, nos gustaría que tanto Fernando como Ivonne nos compartan si desde sus organizaciones o personas de espacios similares han sufrido este tipo de vulneraciones, como lo estábamos comentando, criminalización o hostigamiento también. Sí, podemos comenzar con Fernando. Estás en el escenario de enfrentarte al poder, siempre estás susceptible de tener algún tipo de acto violento o arbitrario contra tu integridad y también contra tu vida. De hecho, justamente hoy fue un equipo del Comité de Derechos Humanos a Huaquillas, justamente para verificar, primero, el nivel en que se encontraba la población en situación de movilidad humana, precisamente por la militarización de la frontera con Perú. Y lo segundo, también revisar cómo es que se aplica ese proceso de militarización. Entonces, obviamente, analizar la situación en que vivieron las personas en situación de movilidad humana no tuvo mucho riesgo, aparte del tema del COVID. Pero ya cuando ingresamos a la frontera, bueno, en la parte normal, en el puente, en el ingreso, no hubo mayor cosa, pero necesitamos verificar más. Y justo en ese rato hubo un grupo de personas que intentaban cruzar. Entonces tenían que adentrarse más al fondo, donde no había militares para poder cruzar el paso trocha, como le suelen decir. Entonces, justamente en cada 50 metros había un militar que amenazaba, había un militar que amedrentaba. Entonces, me acordaba, bueno, si decidimos ir por este camino de la defensa de la dignidad, de la defensa de nuestros pueblos, es algo que tenemos que tener en cuenta. Siempre va a haber amedrentamiento, siempre va a haber este tipo de situaciones que no debería pasar. Por obligaciones del Estado a nivel internacional, tiene que garantizar el rol de los defensores y defensoras de derechos humanos en cualquier tipo de contexto. Justamente nosotros como comité también estuvimos presentes en las jornadas de octubre aquí en Guayaquil. Guayaquil también de forma organizada salió. Entonces nos preocupaba bastante cuál era la dinámica que actuaba no solamente la Policía Nacional, sino también los militares. Entonces, justamente un miembro también del comité, un integrante también del comité y dos colaboradores y colaboradoras de nosotros también estuvieron presos. Estuvieron presos fueron detenidos por la única razón de manifestarse. Justamente en la audiencia, el juez les llamó la atención a los policías y señaló que en primer lugar el derecho a la manifestación era un derecho humano y por segunda ocasión, en segundo lugar, que el rol de ellos era velar porque todo continuara como debe continuar, como debe pasar. Es decir, los que marchan, que se manifiesten. Y la Policía Nacional, a los militares que cumplan su rol de protección y de garantía, de proteger a los manifestantes y de garantizar que la manifestación se desarrolle. Entonces, eso para nosotros, bueno, fue un paso bastante importante porque un juez lo reconoció. Y bueno, ahí la policía se aguantó un poco en
en el tema de la represión. No sabemos, bueno, no sé si serían otras lecturas, si por el tema electoral o precisamente por el tema del el juicio político a la ministra, pero eso serían otras lecturas. Pero sí, nosotros como comité, bueno, como ya mencioné, desde 1984 se ha venido dando todo esto. Entonces, seguramente, porque yo soy relativamente nuevo, en épocas pasadas con otros gobiernos sí había amedrentamiento, hostigamiento. De hecho, yo justamente conversaba con Billy, que es el secretario ejecutivo del CDH, que en el momento en que hubo un proceso de desalojo masivo en la Trinitaria, acá en la ciudad de Guayaquil. La Trinitaria es una zona de acá de Guayaquil. El CDH hizo un pronunciamiento, articuló con otras organizaciones de la sociedad civil de aquí del Ecuador y también articuló con organizaciones de carácter internacional y lanzaron un pronunciamiento y recordamos tanto, de hecho yo lo vi porque no me lo creía, una sabatina entera criticando el rol del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en cuestión del proceso de desalojo. Entonces tú te quedas, bueno, al final del día esa siempre va a ser la dinámica, el defensor contra el poder y el poder contra todo aquel que intente cambiar ese status quo. Entonces, por eso siempre, cada vez que veo a un activista por los derechos humanos, es ver a un guerrero, es ver a un combatiente, a un manifestante. En realidad es una admiración bastante grande. Y eso. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, nos confirman si pudieron conectarse los compañeros líderes de la comunidad San Pedro de Cañar. Bueno, sí, esperemos un momento. Bueno, mientras ellos pueden conectarse, también le escuchamos a Ivonne respecto a esta última pregunta sobre si dentro de su organización o personas en espacios similares al suyo han sufrido este tipo de vulneraciones como el hostigamiento a personas defensoras de derechos humanos. Le escuchamos, Ivonne. Así es, gracias. Es decir, todo el tiempo hay esta persecución a los defensores de derechos humanos. Es decir, porque los defensores de derechos humanos somos los tontos, los pendejos, en términos vulgares, de eso se nos tacha. Y también de los subversivos, los guerrilleros, los agitadores, que por hacerle conocer o acompañar a las comunidades o al pueblo a defender sus derechos, uno se convierte en eso, en un agitador, en un subversivo, que debe quedarse callado y que le hagan todo lo que quiera, ¿no? Pues acá eso se da a diario. Así, realmente cuando quieres defender tus derechos siempre tienes al Estado sobre tuyo, a los militares, a la fuerza pública, a los militares, a la policía. Y esto es acá, por ejemplo, en el tema de extracción hidrocarburífera, cuando hay un derrame de petróleo, te avisa, tú vas y la comunidad, se intenta hacerle daño a la comunidad diciendo que es la comunidad la que ocasionó el derrame para cobrarle a la empresa y que ellos son los que han hecho el tema de romper o hacer el caliche en el tubo para que la empresa luego les pague. A veces que la empresa, cuando hay un derrame de petróleo, ha puesto las denuncias en contra de los presidentes de las comunidades, tachándolo de eso, de los saboteadores, de los agitadores, y que ellos son los responsables. Por otro caso, cuando hay un derrame de petróleo, acá más que todo es derrame de petróleo porque las tuberías son obsoletas, como yo dije anteriormente, hace como 52 años y más, y también porque la tubería también es de mala calidad. Hay tubería de 4 o 5 años, de 2 años, y eso puede ser, por ejemplo, entre el mes de febrero y el mes de noviembre del 2020, en una comunidad acá, hubo aproximadamente 20 derrames de petróleo. Y por cada uno de estos la comunidad se levantaba. Y claro, nosotros estábamos ahí, lo que escuchábamos era a representantes de Petroamazonas, que es la empresa pública que extrae el petróleo acá en el bloque 52, diciendo, el derrame fue en derecho de vía, por lo tanto ustedes no tienen derecho a reclamar nada. Y el militar dice, y si no dejan limpiar, y la compañía le apoya. Si ustedes no dejan recoger el petróleo que se ha derramado, ustedes son los responsables de la contaminación ambiental. Entonces, una amedrentación en contra de los defensores
de los derechos humanos en el derecho fundamental de la vida. Y así, seguidito acá, por ejemplo, es una persecución, pero ahí tenaz, en contra del abogado Pablo Fajardo, que a tal punto se lo amenazó con quitarle la licencia de abogado, para que él no sea el abogado que patrocine los casos que hay acá, que las comunidades quieren denunciar porque hay un derrame de petróleo y no hay nadie quien responda por ello. Hay gente enferma con cáncer y no hay quien responda por ello. Por la contaminación ambiental, más que todo el cáncer acá es más grave que en todo el país. Acá es el sitio donde más da. Por cada 4 casos de cáncer, 3 son mujeres y las mujeres son las más afectadas. Por la contaminación del agua, cuando las comunidades quieren poner su proceso, cuando se rompe la tubería de gas, la comunidad pone sus procesos porque cada una de estas cosas que pasan acá contamina todo. Entonces la gente dice, no podemos vivir así, queremos poner una denuncia, pero no pasa. Se queda en la fiscalía, no le dan trámite, la documentación se pierde. Y como dije, a tal punto de que se persigue cuando uno va a hacer una inspección, los primeros que están ahí son los militares, está la policía, pero no la policía que está de uniforme, ellos siempre están de encubiertos, andan vestidos de civil, supuestamente para que nadie los reconozca. También están justamente los funcionarios de Texaco, junto con la gente del Estado ecuatoriano, están metidos ahí, diciendo que el juicio, que las acciones que se ponen, todo es mentira, y vienen los funcionarios del Estado ecuatoriano, desde la Procuraduría General del Estado, con los funcionarios de la corporación, los funcionarios de las corporaciones, a intentar llegar o llegan a las comunidades de las nacionalidades, como la UDAT recoge, es un grupo diverso que tiene a las nacionalidades que están acá, como son los Yecopay, los Siona, los Quichua, los Shuaras, los Cofanes, algunos guaraníes. Justamente ahora también se puso una acción de protección con los pequemanes, con los guaraníes más adultos de la comunidad Miwabuno acá en la provincia de Orellana, y estamos esperando a ver qué pasa con el fallo, con la audiencia que hubo el día de ayer. Entonces, en esto estamos, es decir, los defensores de derechos humanos siempre están siendo perseguidos, están siendo monitoreados, a cada paso que dan están siendo monitoreados por alguna parte que se mueven y pueden acceder, ellos van, hasta con drones se los está monitoreando dónde están, qué están haciendo, sus teléfonos están intervenidos, sus contactos, todo, es decir, su familia está perseguida y está monitoreada, es decir, ellos conocen todo de un defensor de derechos humanos. ¿Y por qué lo saben? Porque es que le están haciendo una manera de espionaje, es decir, te están mirando todo lo que haces para tenerte controlado. Y cuando uno se le sale de las manos, pues ya a ver qué pasa más adelante. Y de ello podemos decir que hemos tenido ya algunas bajas en defensor de derechos humanos. Por nuestro lado, dentro de la UDA no tenemos. Sí hemos tenido algunas bajas, pero que han muerto con cáncer porque se enfermaron por la contaminación ambiental. Pero no se les ha dado todavía la oportunidad de que lo hayan desaparecido. Fue duro, casi sí estuvimos a punto de que nos pase, pero gracias a Dios, podemos decir, hasta ahora no ha sido. Pues seguimos ahí firme en la lucha por la vida y por los derechos. Muchísimas gracias, Ivonne, por compartir igual la experiencia que han tenido ustedes justamente desde la labor de defensor y defensora de derechos humanos en contexto de la extracción petrolera como es en la Amazonía ecuatoriana, justamente en estas provincias como Orellana y también Sucumbíos. Bueno, también queremos dar la bienvenida a nuestros compañeros, justamente dirigentes indígenas de una comunidad del Alto Cañar. Ellos son Luis Calle, que es uno de los líderes también indígenas y comunitarios, y también don José Sarmiento. Ellos son parte de esta dirigencia, de esta comunidad, y como sabemos, justamente están en la comunidad y por eso es el problema un poco de la conexión. Nos confirman, por favor, don Luis y don José, si nos escuchan. Sí, les estamos escuchando. Listo, muchísimas gracias. Entonces, para continuar con esta conversación, también darles la bienvenida a ellos que son parte de la dirigencia de esta comunidad de San Pedro de Cañar.
Y para que nos comenten, justamente, don José, coméntenos cómo ha sido esta situación y esta experiencia que han tenido que ustedes pasar justamente por la criminalización a su ejercicio de justicia indígena. Coméntenos un poco del contexto, cómo pasó y qué derechos ustedes estaban defendiendo al momento que ustedes fueron criminalizados. Le escuchamos, don José. Muchas gracias. Buenas tardes a Ivonne, a Fernando y a todo el equipo de INRED. Buenas tardes. Nosotros hemos sido criminalizados, penalizados por la justicia ordinaria, por defender los derechos de mucha gente pobre, de mucha gente campesina acá en nuestra provincia. Por esa razón nosotros hemos sido penalizados, pero también nuestras familias, nuestra comunidad ha sufrido bastante a raíz de todo esto. Y hoy por hoy estamos luchando, gracias al apoyo de INRED, gracias a la Asamblea Nacional que nos dio la amnistía, estamos logrando salir adelante. Lo que sí también, que Derechos Humanos, INRED, nos siga apoyando para fortalecer esta justicia indígena que llevamos acá en nuestra provincia. Don Luis, también coméntenos ustedes de su experiencia, igual desde el caso justamente que los llevó a ser criminalizados. ¿Ustedes cómo realizaban este ejercicio de la justicia indígena por los que fueron después criminalizados en la justicia ordinaria? ¿Nos puede comentar un poco cómo pasaron los hechos en ese momento? Bueno, muchísimas gracias y todos los compañeros que están ahí juntos en esta reunión. Primeramente voy a manifestarle que nosotros fuimos por defender los derechos tal vez de una tía que ella se quedó sin su marido, murió hace 10 años, y entonces se quedó un sobrino político allí con todos los derechos que el finado tenía, su finado tío. Pero de todas maneras nosotros hemos tratado de ver a nuestra tía con el afán de, como ella estaba todavía bien, todavía trabajaba de toda manera, pero nosotros veníamos a visitar, veníamos a conversar con ella, pero hace ya después de unos años ya comenzó sobrino político, se llamaba Alberto Peñafiel Patiño, y ya empezaba a hacer que no vengamos. Ya tenía a la tía medio temorizada en decir que para qué vienen, y a nosotros decía la tía, ella misma de venir a Alberto, que esto, que el otro, que para que con el fin de que vayamos nosotros de la casa de ella pronto. Bueno, llegó un momento a los 10 años que ella estaba sola, entonces ya ella se puso un poco mal de la salud. Entonces, en ese caso, ya había sobrino político, primeramente había sacado 4 hectáreas, haciendo que va a ayudarle, que va a servirle, que va a hacer de todo. Después le hace poner una huella, diciendo que va a sacar un bono de 150 y hizo poner una huella y le saca 6 hectáreas para él y media hectárea para otra señora que se llama Rosa Parilla. Pero ellos hicieron con el fin de que ya la mayor ya no quedaba con nada. Pero entonces había un día este señor que era afiliado a nuestra comunidad, mejor dicho, era para que él tenía una oportunidad, porque él había tenido a una hija, le mandó a Estados Unidos, pero ¿qué pasa? Que la hija regresa de medio camino. Pero entonces como era miembro de la justicia indígena de San Pedro, entonces él se cobró un dinero, 10.600 valienses de la justicia indígena, haciendo de traer al coyote, diciendo que él va a mandar otra mujer y esto que el otro, y le hizo creer a ese señor pasador, y entonces le trajo a la justicia indígena de San Pedro. Y le dieron cobrando 10.600. Bueno, eso pasó ya y él ya se quedó con su dinero. Y después entonces, cuando teníamos una reunión a arreglar así mismo unos problemas que teníamos de cuatrerismo,
nos reunimos más de 400 personas. Entonces, en este caso, este señor vino, dicho él, a agradecer con unas 2 bancas, que era que 2 tablas que era. Y llegó ahí y encuentra con mi hermano Manuel María y dice que, oiga, la tía de usted está mal. Entonces, y mi hermano dice, bueno, y mi tía, ¿por qué tiene que estar en el hospital si ella tiene dinero, tiene ganado, tiene tierras, tiene todo? Y ella tiene que estar en una clínica, por lo menos bien atendida. Entonces, la reunión. Y estando en la reunión, bueno, ya mi hermano le avisa a mi hermana menor, y mi hermana menor un día sábado de tarde se va a ver en el hospital a mi tía. Entonces, cuando estaba en el hospital, ha dejado diciendo en el hospital, en decir que no tiene familia, que él de compasión dejaba en el hospital. Pero ¿qué pasa? Que en el hospital no le atendían bien, la mayorcita estaba mal atendida, no tenía ninguna atención de ningún medicamento, nada. Pero entonces mi hermano me llama, yo trabajo en una compañía, Cementos Guapán, con el servicio del personal que nosotros trabajamos las 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? Que un día, lunes de mañana, me llama mi hermano y dice, oye, ñaño, la tía está bien mal. Y entonces yo digo, oiga, hermano, si queríamos salvar la salud de nuestra tía, lo que va a hacer usted es ir a pedir la alta de mañana a las 7 de la mañana, hasta cuando los doctores pasen la visita médica, porque si no, no podemos sacar de ahí. Entonces mi hermano se había ido, sacó, mejor dicho, el permiso del alta. Y entonces yo vine dejando el bus en mi casa y regresé a llevarle una camioneta, a llevar a una clínica a nuestra tía. Bueno, nos fuimos llevando a una clínica, pero usted sabe que del hospital salió sin nada. Le quitaron hasta la dentadura a este sobrino político. Se fue sin nada, nada. Nosotros en medio camino tuvimos que comprar la ropita interior, ropita para hacer poner, para llegar en la clínica. Y cuando llegamos a la clínica, hicimos de poner ahí y se tomaron a cargo los doctores. Y bueno, pues ya 11 días. Al pasar esos 11 días, entonces la mayorcita ya se puso medio mejor. Y nosotros decimos, cuando ya le dieron la alta en la clínica, decimos, bueno, tía, ¿dónde va a ir usted? Nosotros pensábamos que va a ir con el sobrino político. Pero ¿qué pasa? Que ahí la mayorcita dice, no, porque mi sobrino sabe hasta pegarme. Entonces digo, tía, ¿dónde va a ir? Dice, me voy contigo. Y mi tía nunca sabía llegar a la casa. Bueno, una vez sí te fue solo a saludarme, a visitarme, nada más. Pero ella no venía a la casa, pero era atemorizada por el sobrino. Bueno, pasó eso. A los 5 días digo a mi hermano, llevemos de nuevo a la clínica porque a lo mejor pueden cambiar algún medicamento o falta alguna vitamina, alguna cosa, llevemos. Y le llevemos de nuevo a la clínica. Cuando llegamos a la clínica atendió al médico y vinimos, porque el médico nos dijo, si nosotros estamos más enfermos que la tía, ustedes lleven, que ella está más mejor que todos. Entonces llevé a la casa. El momento que yo llevaba a la casa, ya llegó y los familiares de estos, de este Alberto Peñafiel, mejor ¿cómo le puedo explicarle? Hasta queriendo arreglar de los terrenos, pero si los terrenos ya nada. Entonces don nosotros Luis, decíamos... Entonces, don Luis, este sobrino político de su tía, podemos decir que le estafó entonces. Y de esa manera sí. Ustedes, por esto, lo llevaron a la justicia indígena dentro de la comunidad. Sí, entonces ahí donde que nosotros, viendo que nuestra tía ya no tenía nada, nosotros entonces empecemos a atenderle. Ya desde ahí ella quedó hasta con pañales de atenderle, hacer la caridad, mejor dicho. Entonces ahí donde que pedimos nosotros de una solicitud al presidente de la justicia indígena en San Pedro, y como nosotros somos nativos de ahí, entonces él nos acogió esa solicitud y citó a este señor Peñafiel para una reunión en la comunidad de San Pedro. Pero ¿qué pasa? Que cuando la fecha que tocó hacer la reunión, este señor
le dijo al señor, digamos, al presidente de la justicia indígena, dijo: oiga, yo no voy a irme a la reunión esa porque yo tengo a mi suegra que está en el hospital. Entonces, y el presidente nos mandó a ver si en verdad estaba en el hospital su suegra, que sí ha visitado, pero en cambio ya ella estaba bien atendida y todo. Entonces nosotros esperemos que él venga y esperemos de un sitio que él entraba a la propiedad. Entonces ahí donde que el señor, a lo que encontramos, dice: no, que yo me voy a irme, que voy a ir a pasar tiempo, que esto, que el otro. Entonces le pedimos de favor a él, realmente le decimos: vamos a una reunión, si usted va a hacer perder tanto tiempo a tanta gente que está ahí. Entonces el señor no quiso ir, pero bueno, entró la razón y el señor acompañó a nosotros y se fue a la reunión. Llegó en la reunión, ahí en una tienda compró cigarrillos, estaba fumando tranquilamente, pero ya había llamado a la policía en decir que está secuestrado. Y él estaba libremente fumando, conversando y todo. Cuando entramos a la reunión a resolver este caso, oiga, claro que teníamos mucha gente ahí la gente hicieron traer a la mamá Delfina, a la dueña de los terrenos, que ya no tuvo nada. Entonces la gente, como le conocía lo que trabajaba la mayorcita toda su vida, entonces ahí donde que dice que cómo es posible que el señor viene a quitar todo y deja en estas calamidades a la pobre mayor. Con la resolución, y en la resolución había un pedido de la gente que hagamos por votos. Entonces había primeramente una opinión que decía que que demos las 4 hectáreas, otros decían demos 2 hectáreas, y otros decían no, pero si este ha robado todo, ¿cómo es posible que deje a la mayor en la calle, a las caridades? Quitemos todo. Había votos para dar 4 hectáreas, había 6 votos. Para dar las 6, digamos las 4, los 2 hectáreas había 12 votos. Y para quitarle todo había la resolución de 360 votos. Entonces, vea, hicimos una acta y se quedó a devolver todo. Entonces quedó para 15 días la devolución. Entonces a lo que ya pasa mucho tiempo, este señor, le llamamos la atención, no nos hizo caso. Entonces le llamamos a otra reunión y decimos: bueno, ¿qué pasa con usted? Devolver los terrenos, porque él quedó para 15 días. Entonces en ese caso ya la reunión también, digamos, todos los de la justicia indígena se tomó de acuerdo y dice: no, es que tenemos que desalojar ahora mismo, porque ya quedó de acuerdo y estaba arreglado todos los problemas ahí. Entonces cuando nos vamos al desalojo, este señor nos trae a la fiscalía, con el fin de ya coger preso a mí y a un hermano mío, y al compañero presidente de la justicia también. Entonces cuando llegaron la fiscalía, le comentamos ahí con el presidente de la justicia indígena, le hicimos entender al fiscal y todo, pero entonces ya no nos llevaron preso y nos quedamos, hicieron de tomarse de acuerdo que respete las cosas, pero en cambio fue más mal para nosotros, porque ya estaba con la justicia ordinaria, ha habido a poner la denuncia, hasta para mandarnos preso. Claro, entonces, quisiera quedar claro justamente en esto último. Por ejemplo, usted hablaba de que esta persona les acusó de secuestro. Entonces, justamente ahí es, por ejemplo, estos delitos o estos tipos penales de la justicia ordinaria que son utilizados para criminalizar a las personas, justo en este caso que aplican la justicia indígena. ¿Qué tipos penales les imputaron a ustedes a razón de secuestro, tal vez, o de qué otros tipos penales ustedes fueron víctimas o fueron acusados por ejercer la justicia indígena? Eso nos gustaría también tener claro, para también ver cómo se está manejando dentro de la justicia ordinaria para criminalizar a veces a las personas.
Don José, tal vez nos puede usted comentar cuáles fueron estos tipos penales por los que fueron sentenciados en algunos casos. Sí, compañera, muchas gracias otra vez. Nosotros fuimos criminalizados de secuestro. Todos los casos fueron de secuestro extorsivo. Yo tuve un largo de procesos de 32 procesos de secuestro. Entonces, por ayudar a la gente, por hacer lo que realmente fue, y está en la Constitución, está en el artículo 171, entonces eso es lo que hemos estado haciendo nosotros, pero la justicia ordinaria no vio eso, no analizó, sino más bien nos acusaron o vieron o la oportunidad para ellos ponernos preso de todos los casos. Ahora, después de todo este proceso que ustedes han vivido con la amnistía en la Asamblea Nacional, ¿cómo ven ustedes esta cooperación que debería ser en un principio armoniosa entre la aplicación de la justicia indígena y también el respeto y la cooperación que debería tener con la justicia ordinaria? ¿Cómo ustedes lo han visto antes y ahora con todo este proceso de la amnistía? ¿Cómo ven esta cooperación con la justicia ordinaria? ¿Creen que ha cambiado o todavía falta cambiar algunas cosas? Ha cambiado bastante porque gracias a derechos humanos nosotros hemos hecho talleres. Último taller que hicimos el 4 de noviembre en la ciudad de Azogues, ahí estaban los fiscales, estaban los jueces, estaba el gobernador, estaban muchas autoridades de justicia ordinaria, entonces parece que hay un cambio total de ellos. Entonces estamos ya coordinando y cooperando en algunos de los casos y entonces, tenemos que seguir así. Muchísimas gracias tanto a don Luis como a don José, dirigentes de la comunidad de San Pedro de Cañar, que nos han compartido también su experiencia, en este caso desde la aplicación de la justicia indígena, que también ha sido criminalizada por tener diferentes procesos a los que se dan dentro de la justicia ordinaria, y han sido como un ejemplo del trabajo que todavía hay que coordinar respecto a respetar sus tradiciones, las tradiciones de los pueblos y nacionalidades indígenas, y también los procesos que se llevan dentro de la justicia ordinaria, que son completamente diferentes. Y como lo ha comentado también don José, ha habido ciertos avances respecto a esto, justamente con la aceptación y con el otorgamiento que ha dado la amnistía. Entonces, estamos igual pendientes de cómo se vaya desarrollando esta relación justamente de justicias. Y ahora pasando igual a otro tema, no podemos dejar pasar el tema de que se ha vivido la situación específica el año pasado y que todavía la seguimos viviendo justamente en estos meses, que es el tema de la situación de la emergencia sanitaria por la pandemia. También quisiera conocer su criterio a las personas panelistas de este conversatorio, saber cómo ha sido este labor justamente de las personas defensoras de derechos humanos en este contexto específico que ha sido muy peculiar. En ningún momento ninguna de las organizaciones o personas de esta índole de las personas defensoras se había imaginado en algún momento trabajar y desenvolverse, luchar por las vulneraciones justamente en este contexto de la pandemia, que ha sido como esta restricción de la movilidad, que no hemos podido como salir libremente, y eso, la movilidad ha sido como una limitante en el tema de la labor del defensor o defensora. Entonces quisiera también conocer su experiencia en estos meses, en este año, y también cuáles han sido como las dificultades que han tenido que vivir en justamente en esta situación. Ivonne, igual si nos puede compartir su experiencia respecto a esto. Le escuchamos. Claro, gracias. Bueno, realmente el tema de la pandemia, yo en lo personal lo miré como que fue un momento de mandarnos a callar. El de que te pongas la mascarilla, yo digo el bozal,
Y yo me he rehusado a ponerlo en todas las instancias. Desde la pandemia el año pasado, es que empezó hasta el día de hoy, yo no me he puesto mi mascarilla. He dicho, no me voy a poner la mascarilla porque yo puedo hablar, yo quiero hablar y debo hablar. Es más, necesito hablar en todos los ámbitos. Y realmente yo sí me rehusé. Sin embargo, he estado al pendiente de la prevención, ¿no? Porque nosotros estamos puestos no solo a la enfermedad del COVID, sino he puesto a todo. Como dije anteriormente, acá el cáncer se da en cualquier etapa sin respetar sexo, religión, etnia, color de piel, nada. A cualquiera le puede dar cáncer. Es más, ya podemos tener cáncer y ni siquiera lo sabemos. Porque no tenemos, como dije también anterior, el sistema de salud acá es precario. No hay un buen sistema de salud. En el tema de la emergencia eso se miró, creo que en todo el mundo, que no será en nuestra provincia. Ni siquiera tenemos un hospital con un especialista. Peor vamos a tener medicina para tratar a una emergencia de la magnitud que se la está haciendo conocer. ¿Será verdad? ¿No será? Creo que nos queda la duda a todos. ¿Qué será mismo qué es lo que está pasando? Entonces, como nosotros estamos pendientes y mirando todo, yo, para decir personalmente, he visitado a gente con COVID, le he trabajado organizando kits alimenticios en la emergencia, los llevé personalmente. A mí no me ha dado COVID, a mi familia a nadie le ha dado COVID. Siento que tengo un hijo que es bombero, uno médico y uno que es trabajador el trabajador social trabaja con personas adultos mayores. Y él también se rehusó a dejar de trabajar, trabajó toda la pandemia y le decían que tenía que dejar de trabajar porque no se iba a contagiar. Él dijo, no puedo hacer eso porque hay adultos mayores que necesitan de mí. Y se quedó trabajando y está trabajando hasta ahora, no le dio COVID. Y así pues, entonces prácticamente durante la pandemia como que se aprovecharon de hacer tantas cosas, porque lo que conocemos es que se robaron la medicina, le aumentaron el precio, se la feriaron entre los que tienen el poder, la medicina acá no llegó, y si llegó, pues llegó para poquita gente y para el resto no. Y en reducidas cuentas, en tema de la pandemia acá en las provincias amazónicas, se utilizó más en el tratamiento del COVID la medicina ancestral. Es decir, con los compañeros de las nacionalidades y los pueblos indígenas. Ellos, con sus conocimientos médicos desde la naturaleza propia, curaron a sus comunidades. Si en sus comunidades había COVID, ellos los curaron. Se organizaron los dirigentes, se les apoyó también desde la UDAD, de alguna otra organización que dijo yo quiero apoyar, se les apoyó. Tuvimos algunas personas que se murieron acá, pero que sabemos también que se le puso una acta diciendo que muere con COVID, sin embargo no era COVID lo que tenía. Eso fue un pretexto para decir sí se murió con COVID, pero que mucha gente murió en la pandemia, pero que no fue exclusivamente con COVID. Eran personas que ya tenían una enfermedad anterior, como el cáncer, por ejemplo. Y justo en la pandemia, mucha gente con cáncer se las llamó a una terapia y tienen que salir hasta Quito, desde acá, desde la Amazonía, para hacerse tratamiento de quimioterapias, radioterapias o la atención en oncología, tienen que ir hasta Quito o Guayaquil. Entonces, obligadamente tenían que salir. ¿Y eso qué pasó? Que en los controles no les permitieron pasar. Entonces, como no les permitieron pasar, no pudieron adquirir la medicina, están con sus defensas bajas y por ahí fueron muriendo. Pero realmente el Estado ecuatoriano en este tipo de cosas, ha sido, yo creo que todo el tiempo ha sido así, diciendo que en la Amazonía el petróleo, mentira, nosotros no tenemos un buen sistema de salud, pero si ni siquiera tenemos los médicos especialistas. Ahora tenemos un grupo de médicos, de 1.900 médicos que recién dieron la prueba para el cáncer, para hacer la rural y no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque dieron la prueba para asignar el cupo para hacer la rural era de 60 puntos. Sacan 78, sacan 80 y a 2 días de las pruebas después dicen, no, tienen que tener 81 para que puedas hacer la rural. Y así los tienen hasta ahora y no pueden hacer eso. Sin embargo, el país tiene una emergencia, no tiene médicos. Ni siquiera un lugar para tener un centro médico. Andan de aquí para allá, arrendando una casa, arrendando otra, acá en mi pueblo.
Nosotros no tenemos un hospital de oncología. La gente no puede detectarse una enfermedad grave a tiempo, ni el mismo COVID no se puede. ¿Por qué? Porque una prueba de COVID, ¿cuánto cuesta? Es decir, la prueba rápida, $60, y la PCR, $120. No tienes trabajo, porque en la pandemia te dejaron sin trabajo. Te despidieron del trabajo, no tienes plata, y sin embargo te piden la prueba. Ahora, si vas a buscar un trabajo, tienes que tener la prueba. En la entrada, en la salida, cada semana tienes que hacerte la prueba. Es decir, es como un negociado más que esto. Pero la gente no tiene acceso a esto. Ahora, en el tema del COVID, por ejemplo, las mujeres fueron las más afectadas, y yo creo que a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque tras la sobrecarga que se tiene como mujer, como esposa, como madre, se le sobrecargó el tema de la educación de los hijos, de la salud, porque la madre ahora es la profesora, más que todo los niños están en la educación básica, ella es la que tiene que estar al pendiente, es más, ella es la que tiene que hacer los deberes. Los niños están estresados, están todo el tiempo en la computadora o en el teléfono, hay que buscar la comida, el señor no tiene trabajo, pero él igual sale, y la sobrecarga de las cosas es para la mujer. Es decir, este tema de la pandemia, el confinamiento ha sido grave prácticamente para todos. Y siempre se impulsa. Por ejemplo, acá, justo el 7 de abril del año pasado, hubo el derrame del OCP, que es conocido y dominio público. Hasta el día de hoy el juez falla a favor de los afectados. Está fallando a favor del Estado. Dice que no hay contaminación cuando se han muerto las especies, los pueblos de las nacionalidades son los que viven en la ribera de los ríos, se alimentan de la pesca, de la caza, toman el agua del río porque no tienen agua por allá, ni siquiera energía. Y sin embargo, el Estado ecuatoriano con los jueces dice, no, no hay contaminación, no es problema de nosotros, es más, el problema es de ustedes. ¿Sí? Y las mujeres las que tienen que acarrear con eso. Porque, es decir, si no tienes agua, busca el agua del río, está dañada, el agua de la lluvia está dañada. ¿Qué haces? Te venden el agua en botella, ¿y cuánto cuesta? Es decir, el tema de la pandemia ha afectado a todo el mundo, pero hay un grupo que ha sido más afectado, que es el grupo de las mujeres, que en este caso ha sido el más vulnerado en este caso. Y como dije antes, para mí el tema de la pandemia más que ha sido un negociado para los que tienen el poder, y ha afectado siempre y como siempre a las minorías. Nosotros son los que nos debemos quedar. Y claro, ahora no puedes decir nada, pues. Temas de pandemia, hay derrames de petróleo, no puedes levantar la voz porque no puedes salir de la casa. Tienes que estar metido en la casa, no puedes salir ni siquiera a darte la vuelta en la calle porque tienes que estar metido en la casa. ¿Y qué haces? La gente dice, ¿qué hago? Me estoy muriendo de hambre, no tengo comida en mi casa, no tengo trabajo, no tengo plata, ¿qué hago? Y no le dan una explicación a eso. Dice el gobierno cantonal o el municipio o el consejo provincial o algún ministerio, el MIES. Así, yo te voy a dar una ración alimenticia. ¿Qué hay en la ración alimenticia? Productos que a ellos le dan la gana que uno quiera comer. Semillas transgénicas que no te hacen bien, enlatados, que no es la medicina. Pero si hay una persona enferma en una casa con ese kit de alimentos que realmente no te ayuda. Y donde realmente se miró que hay que darle el apoyo contundente es al campesino, porque el campesino es el que fortaleció ahora este problema. Si la gente en el centro urbano no tiene que comer, tuvo que buscar el campo, el agro. ¿Y qué tiene el campesino? Tampoco tiene apoyo del gobierno. No tiene el apoyo del gobierno para sacar su producto, para sembrar, para cultivar sus tierras. Si tiene un crédito, lo tiene a altos intereses que el mismo campesino no puede pagar y que el mismo Estado luego viene y le embarga sus bienes. Es decir, lo deja en la nada. Entonces, frente a esto, hay muchas interrogantes. Eso yo podría decir. Muchísimas gracias por la presentación, igual de Ivonne, nos ha hecho igual analizar y también reflexionar respecto a toda la problemática que ha conllevado este escenario que ninguna de las personas nos hemos imaginado y que hemos ido avanzando también en el tema de la exigencia de los derechos a pesar de estas restricciones. Y ahora también nos gustaría conocer dentro de los espacios en los que se desenvuelve el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, cómo les ha ido y cómo se han desarrollado y se han desarrollado justamente en este contexto de la pandemia. Cuéntanos igual cómo ha sido el contexto. Bueno,
en primer lugar, tomar en cuenta de que, como mencioné al principio, Guayaquil es una de las ciudades más desiguales del mundo. Y cuando tú tienes un contexto de desigualdad y enfrentas una crisis, esas vulneraciones a derechos humanos se agravan. De hecho, en el informe que nosotros realizamos sobre el fenómeno de los cuerpos extraviados, responsabilizamos de forma directa la falta de fortalecimiento en la estructura del sistema de salud pública que había y que precisamente esa falta de infraestructura, esa falta de personal, esa falta de protocolos, esa falta de interés por la salud pública generó de que existiera este fenómeno de cuerpos extraviados. Y obviamente hay otras lecturas en relación a que falleció gente porque no hubo una respuesta adecuada. No hubo una respuesta integral, no hubo una respuesta correcta a los llamados al 911, al 171 que se hacía. Entonces, lo que reflejó la pandemia, toda esa situación de precariedad, toda esa situación de indignación de las familias, fue precisamente por la situación de desigualdad. Entonces, yo diría que lo que vivió Guayaquil fue una réplica de lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, este modelo exitoso, como se lo vende, de progreso, de bienestar, de éxito, al final del día, con una crisis sanitaria se desenvuelve, se desata y vemos lo que realmente es la sociedad, lo que realmente es el contexto. Desigualdad, pobreza, inequidades, violencia, racismo, xenofobia, machismo. Entonces, vemos cómo la pandemia sirvió por un lado para darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas mal y de que no se están cumpliendo con esas obligaciones en cuanto al Estado y que hay que tener una mejor reacción, ¿no? El Estado tiene que tener una mejor reacción frente a este tipo de vulneraciones, precisamente para cuando venga una crisis no se agrave a una crisis humanitaria, como ocurrió acá en Guayaquil, como está ocurriendo en el mundo y sobre todo como está ocurriendo aquí en Ecuador. Y por otro lado, es válido recalcar esta capacidad que tuvo Guayaquil para exigir, inclusive en pandemia, precisamente porque había un abandono total del Estado, bueno, desde hace antes, pero frente al contexto donde más lo necesitaba, no estaba, no se pronunciaba, no actuaba, y las pocas veces que lo hacía, no lo hacía en favor de la dignidad de las personas y de los pueblos, lo hacía en favor de la dignidad en favor de los poderes, sea este poder económico, sea este poder político un poco más alto que el nuestro. Entonces, y ocurren cuestiones como el derrame de petróleo, ocurren cuestiones como los cuerpos extraviados, ocurren cuestiones como la ley de supuesto apoyo humanitario. Entonces, una de las cosas que hay que reconocer es la capacidad de exigencia que aún en pandemia tuvo Guayaquil. De hecho, hay una plataforma en la cual el CDH también colabora estratégicamente en ciertas actividades cuando se trata de defensa y exigimiento de derechos humanos, que se llama Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas. Estuvo presente en las manifestaciones en tiempos de pandemia, obviamente con sus medidas de bioseguridad, su distanciamiento físico, y el discurso de las comunidades era: si no me mata la pandemia, me va a matar el gobierno, me va a matar la falta de trabajo, me va a matar la falta de comida para mis hijos. Entonces, son dos cuestiones que hay que recalcar de la pandemia. Primero, esta tela de progreso y de éxito que nunca existió y que en realidad lo que cubría era una situación de desigualdad que agravaba la precariedad, de que donde no se cumplían los derechos económicos, sociales y culturales, donde no había derechos civiles y políticos, donde no había derechos colectivos y demás, y de la naturaleza. Entonces, es importante como primer punto que el defensor o la defensora identifique de que, bueno, hay una situación de desigualdad y esta situación de desigualdad genera esta existencia de privilegios para unos cuantos y de vulneraciones para muchos, y que todo este contexto es legitimado por el Estado. De hecho, el discurso de derechos humanos en relación al Estado, al poder político, representa un límite para su accionar.
Lo que no ocurre, no se pudo ver en octubre, lo que no se pudo ver en pandemia cuando metieron preso a mis compañeras y a mis compañeros. Entonces, el Estado puede ejecutar ciertas actividades hasta cierto punto. No puede precarizar la vida, no puede precarizar el trabajo, no puede reprimir. Entonces son obligaciones que se traducen en los instrumentos internacionales y en la misma Constitución que no se están cumpliendo. Entonces ahí vemos un nuevo como que objetivo o rol del mismo defensor o defensora, hacer cumplir lo que tanto trabajo nos ha costado, que son estos exigimientos de derechos, estos derechos laborales, este derecho a la manifestación que se encuentra señalado en la Constitución, este derecho a tener la seguridad social. Entonces, esas luchas que ahora, precisamente por esas manifestaciones, se encuentran como obligaciones directas del Estado, hay que protegerlas, hay que exigirlas, si no, sería una completa tristeza. En realidad, hay que proteger lo que se ha logrado, sería como que el mensaje principal. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Nos quedamos igual con estas últimas palabras tuyas, de que a pesar de estas condiciones nuevas o a pesar de estas restricciones, siempre hay que continuar con la exigencia de los derechos humanos. Bueno, y hemos hablado justamente del rol de las personas defensoras de los derechos humanos y también de la naturaleza. Ahora también queremos conversar, ya igual para finalizar, el rol de las entidades que deberían garantizar esta función o este ejercicio de defensa de los derechos humanos. Y para eso también vamos a citar un comentario que nos han dejado en nuestras redes sociales, justamente de Vivian Hidrobo. Ella nos comenta, dice, ¿pueden describir el rol de las entidades dichas de control como el Ministerio de Ambiente, Procuraduría, Ministerio de Energía, Ministerio de Trabajo dentro de estos procesos instaurados? Y bueno, también nos dice, ¿qué sugerencias harían al respecto en relación con medidas que garanticen la independencia de las entidades de control? ¿Y qué iría esto también enfocado justamente en este rol de estas entidades de control y de garantizar el labor? ¿Ustedes qué piensan al respecto sobre estas entidades de control y cuál ha sido su función dentro de estos años en general? No sé si puede comenzar igual Ivonne y luego comenzamos con Fernando y también con los compañeros de San Pedro. Bueno, entonces realmente el Estado prácticamente no garantiza ningún derecho humano. Como dije al inicio, ha sido el primer vulnerador de derechos humanos. Aún el Ministerio del Ambiente no regula nada. Yo no sé para qué están ahí. Ellos deberían irse a su casa porque realmente no están haciendo nada. Creo que los que trabajan en el Ministerio del Ambiente están cobrando un sueldo mensualmente y es lo único que hacen. Porque de regular no regulan nada. Hay derrames de petróleo, hay minería a gran escala a nivel nacional, como en Azuay, en Loja, acá en Zamora, Pastaza. Escuchamos la resistencia de la minería, que no haya minería dentro de las poblaciones, dentro de los pueblos hay minería ilegal, hay tala de bosques ilegalmente dentro del Parque Nacional Yasuní, pero el Ministerio del Ambiente, ¿dónde está? Solo creo que tiene un título en la oficina donde están o en el edificio donde tienen la oficina, pero nada más, porque no hay. Y eso acá nosotros lo vivimos también así clarísimo. La Procuraduría General del Estado, por ejemplo, en el caso Chevron Texaco, no quería defenderse del laudo arbitral que le está poniendo Chevron al Estado ecuatoriano. Y justamente en el caso del juicio, porque hasta el 16 de diciembre del 2020 ellos tenían que apelar lo del audio arbitral. Y no lo estaban haciendo. Tuvimos que hacer movilizaciones, tuvimos que hacer cartas y a nivel del mundo, con apoyo de organizaciones a nivel del mundo, de otros grupos, para que el Procurador General del Estado, es decir, el abogado del Estado ecuatoriano, diga, pues sí, tenemos que defendernos. Por la presión dijo, ya, voy a hacerlo. Pero mientras tanto, no. Es decir, cuando hemos puesto el tema, la acción de protección por el tema de los mecheros,
Ellos vinieron a presentarse porque ellos también querían ser demandados. El Procurador General del Estado dijo, yo también quiero que me demanden. Y yo digo, pero ¿a qué estamos jugando, pues? Viene el Ministerio de Energía también, yo también quiero. Es decir, viene Cenaguas, dice, a mí también demándenme. Bueno, estas son las organizaciones del Estado, pues, las instituciones del Estado. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su rol? ¿Para qué están allí? La pregunta que nosotros siempre nos hacemos. Es decir, como yo dije, y no me voy a retractar, lo voy a ratificar, es decir, no sé para qué están, porque no están haciendo nada. Es decir, las cosas continúan de mal en peor. En los derrames de petróleo, en la minería, en la contaminación ambiental, en el tema laboral, hay despido intempestivo, no se reconocen horas extras, se baja el sueldo de los trabajadores, se los despide cuando se les da la gana, cuando están enfermos se los despide, no se les da ningún seguro. Hay un seguro, hay el IES, que es el seguro para las personas, pero que no da ningún seguro. Es decir, para coger una cita médica en el seguro hay que pasar una eternidad. Y en el tema laboral, pues en instituciones públicas, en el tema educativo, a una maestra se le dice, usted tiene una cita médica, pero tiene 2 horas para ir a vivir. Una cosa, por ejemplo, de Shushufindi, donde yo vivo, a la ciudad del Lago Agrio, casi hay 2 horas en bus. Para ir y venir te dan 2 horas para la cita médica. Es decir, ¿cómo vas al médico, pues? Y si es aquí en el centro urbano, te dicen, también tiene 1 hora. Oiga, si solo en esperar la fila se le va la hora. Entonces, no hay ninguna seguridad, no hay una seguridad laboral, prácticamente vivimos en la eterna indefensión. Por eso nosotros seguimos siempre haciendo propio nuestra defensa de nuestros derechos que son innatos, derecho a la vida. Lo vamos a defender a capa y espada frente a lo que se venga, contra todo. Entonces, yo creo que prácticamente por ahí, es decir, el Estado es el primero que está vulnerando los derechos de los ciudadanos ecuatorianos. Muchas gracias, Ivonne. Igual escuchamos a Fernando. Sí, correcto. Comparto, hago mías las palabras de Ivonne. Precisamente tenemos 2 escenarios. El escenario del deber ser, lo que debería ocurrir, y el escenario de la realidad. Y esa realidad, mediante el exigimiento en calles y también la judicialización de ciertos escenarios, es como poco a poco nos vamos acercando un poquito al deber ser. Sin duda alguna, estas instituciones de control, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la Constitución, como instituciones públicas, tienen la obligatoriedad también de garantizar derechos. Entonces, si hay una judicialización por el tema de mecheros, porque contamina la comunidad, el aire y también a la misma naturaleza, el papel del Estado, el rol del Estado tiene que ser en favor de la comunidad, en favor de los derechos, pero vemos que ocurre todo lo contrario. Sin embargo, me permito dar un poco de explicación de un caso que tuvimos acá en Guayaquil, un caso que en la experiencia litigio estratégico que recién estamos intentando crear. Nosotros habíamos solicitado información a propósito de la condición en la que se encontraban los procesos de titularización de una comunidad, la comunidad de Sosuvivienda, que les estaba comentando al principio. Esta comunidad fue desalojada y reasentada en una pequeña parte de los extremos de la ciudad de Guayaquil. El punto es que nunca hubo una comunicación efectiva acerca de cuáles iban a ser las consecuencias de este desalojo y de este reasentamiento. Y cuando llegaron al lugar, les comunicaron que tenían que pagar un valor. Y bueno, así permanecieron 7 años y en esos 7 años hubieron rumores por parte de funcionarios del Midubi a la población, entre la población también había. Entonces, ya llegamos al 2020 y bueno, nos estaban consultando a nosotros. Es una vulneración de derechos que no tengamos títulos después de 7 años siendo reasentados. Les dijimos, sí, pero bueno, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo podemos ayudar? Nadie sabía absolutamente nada y lo que tratábamos de preguntar, había una versión, otra versión, otra versión, otra versión. Y bueno, han intentado preguntarle al Midubi. No, es que hemos ido ya más de 2 años intentando preguntarle a ellos y me mandan al municipio, luego el municipio me manda al Midubi y luego me dicen que no saben y ya no sé qué hacer, ya no saben qué hacer. Entonces se sentían como juguetes, por supuesto, esa es la realidad. Las instituciones públicas, el mismo Estado, como mencionó Ivonne, el que vulnera derechos, el que trata como juguetes la dignidad de la persona, de las personas, estaba ocurriendo. Ese mismo escenario estaba ocurriendo acá.
Entonces, ok, chévere, entonces interpusimos nosotros una petición, lo mismo que estaban preguntando ellos, nosotros lo hicimos a través de un escrito. Y ocurrió lo mismo, no nos respondieron, nos ignoraron ya 20 días, más de lo que le señala la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública y Transparencia. Entonces, interpusimos la acción de acceso a la información pública respectiva, se le ganó y ahora cada vez que va una persona de Sociovivienda al frente del Midubi, dice, vengo de Sociovivienda, la primera que la dejan pasar. Entonces, yo creería que la forma en la que podemos arreglar esto que no ocurre, pero que sí debería ocurrir, es a través de la judicialización, litigio estratégico, y también este mecanismo de exigencia en calles, que lo hizo también la comunidad de Sociovivienda. Solamente para una acción de acceso a la información pública se movilizaron 70 personas, porque se sentían como juguetes, porque se sentían que no tenían dignidad, porque sentían de que no eran nada frente al Estado. Y bueno, esa dinámica sirvió bastante para nuevamente otra acción, pero un poco lo traigo a colación, precisamente porque hay que obligar a que el Estado cumpla. Creo que tenemos un problema de conexión con Fernando. No lo escuchamos. Ok, entonces vamos a continuar justamente con los compañeros líderes indígenas de San Pedro de Cañar. Como hemos visto con ellos, el proceso un poco es diferente. Ellos han sido igual criminalizados por parte de algunas legislaciones igual de la justicia indígena. Ellos, ustedes como organizan, bueno, ahí ya tenemos la conexión igual de Fernando. Fernando, si podrías concluir tu intervención para continuar con los compañeros de San Pedro de Cañar, por favor. Bueno, mil disculpas, no recuerdo dónde me quedé, pero igual el mensaje es el mismo. Tratar de obligar al Estado a que cumpla con su obligación de garantizar, que si bien es cierto no lo hace, pero cuando tengamos esos escenarios, se lo judicializa, se lo obliga y asimismo jamás perdamos este mecanismo que lo han ejercido nuestros antepasados, que es el mecanismo de exigibilidad en calles, la manifestación y la protesta, que es algo que nunca debemos perder. Y bueno, y como defensores no es que, bueno, ya cuando el Estado, la institución pública cumpla su rol de garantizar derechos, no es que, bueno, nos vamos a hacer amigos del Estado, no. Somos veedores, somos observadores de que el Estado cumpla con su obligación. A mí el Estado no me hace ningún favor si es que cumple con su obligación de garantizar derechos. Es una obligación de ellos. Entonces, como defensores y defensoras es importante como que mantener siempre esa línea. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Igual para concluir también con estas intervenciones y con este conversatorio que ha sido bastante reflexivo, sobre todo por el rol que tienen las personas dentro de la defensa de los derechos humanos. Queremos concluir también con los compañeros, tanto don Luis como don José, respecto a esta dinámica que ahora están emprendiendo ellos. Bueno, ellos están en este proceso justamente luego de haber ganado esta amnistía, de haber luchado y de haber justamente peleado por esta restitución de sus derechos. Ellos están en este proceso justamente de realizar talleres y de alguna manera también tener estos lazos o estas relaciones, relaciones sobre todo armónicas con la justicia ordinaria. En ese sentido, ¿ustedes cómo ven también esta relación o este intento igual de acercamiento de que las cosas vayan mejorando en esta relación de justicia indígena y justicia ordinaria con las autoridades y también con la comunidad o las comunidades del Alto Cañar? Coméntenos igual, don José, si nos podría comentar. Muchas gracias. Sí, vamos viendo que hay un positivismo. Tenemos una amistad bastante grande con el fiscal provincial, hemos hablado también con la directora de la judicatura, con el gobernador, entonces tenemos una amistad bastante grande y parece que vamos a ir avanzando coordinando, cooperando, como dice la ley, ¿no? Vamos avanzando.
Y también comparto la idea con los dos panelistas anteriores, que es cierto, ¿no?, que hay muchos ministerios que están haciendo nada por el beneficio de la gente campesina, al menos como quien somos nosotros. Lo único que nosotros tenemos que organizarnos. Ahora acabamos de pasar nomás una época de campaña, que todos los candidatos nos han ofrecido el oro y el moro, pero llegado a la realidad ninguno nos cumple. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos sentimos afectados en la producción de leche, que ellos, los candidatos que han llegado a nuestra comunidad, han dicho que van a hacer pagar el precio justo, pero vamos a esperar a ver cómo lo hacen ellos, si es que cumplen o no cumplen. Entonces, en esa expectativa estamos todas las organizaciones y comunidades por acá. Don Luis, igual quisiéramos escuchar su intervención respecto a cómo está la confianza igual dentro de la comunidad en la aplicación de la justicia indígena y la relación con la justicia ordinaria. Bueno, muchas gracias. Ahora mismo estamos un poco medio, los compañeros todavía siguen un poco medio temidos, porque esto, como fuimos criminalizados, entonces, en verdad que todavía sí están medio temidos la gente, pero en medio de ellos también nosotros tenemos que poner fuerza gracias a lo que nos apoyan en derechos humanos y todo. Sí estamos un poco también poniéndonos de ánimo para seguir haciendo respetar las cosas que está sucediendo en nuestros campos, porque si bien es cierto, sí nos han respetado como ser ahora mismo ese cuacherismo, como el coyoterismo, el maltrato así en los hogares y todo. Siempre sí estamos ya ahora mismo ejerciendo un poco más ya con mayor ánimo y todo, por base que de lo que, bueno, un poco como diría que de la ley ordinaria también, sí nos están tratando de colaborar ya, por lo menos entendiendo algo, porque las cosas que estaban pasando antes era que nos temorizaban tanto porque ellos no querían que hagamos a la cuenta de restablecer la justicia indígena. Muchísimas gracias, don Luis, igual por su intervención. De antemano quiero agradecerles la participación tanto de Fernando Vázquez, representante del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos de Guayaquil, también a Ivonne Macías, ella es coordinadora zonal de la Red de Mujeres de la UDAP, y a don José Sarmiento y don Luis Calle, que son dirigentes indígenas del Consejo de Justicia Indígena de Cañar. Muchísimas gracias por sus apreciaciones, por sus reflexiones y análisis respecto a este tema que consideramos es muy importante debido a las vulneraciones de derechos humanos que se han presentado dentro del Ecuador y en general a nivel regional. Creemos que es una labor, es un trabajo y una función muy especial y sobre todo que se debe garantizar se debe garantizar en los estados, se debe garantizar que dentro de la ciudadanía que también se entienda que es un trabajo que se debe respetar y se debe garantizar. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y también gracias a las personas que se contactaron y se conectaron a través de la transmisión en vivo de Facebook Live de la página de INRED. Muchísimas gracias. También comentarles que este conversatorio y los demás que se han producido están colgados en el canal de YouTube. Ahí los podrán ustedes observar igualmente. Así que de antemano, muchísimas gracias y será hasta la próxima.